Muy buenos días, estamos con la psicóloga clínica Anita Granda, que nos va a ayudar con las preguntas sobre el TDAH. Por favor, háblenos un poco acerca de estas. Muy buenos días chicas, mi nombre es Anita Granda, yo estudié Psicología Clínica en la Universidad Católica, actualmente estoy cursando un máster en Neuropsicología y Educación. Trabajo ya algunos años aquí en Unikids, es una institución bilingüe que trabajamos con una propuesta pedagógica innovadora. Por el momento estoy a cargo de la coordinación de la guardería, trabajo con niños desde los 2 años hasta los 4 años y tenemos la escuela que es del campus en Macastro. Es un gusto para mí estar con ustedes para conversar acerca de qué innovaciones hemos encontrado en base a la experiencia y la teoría y espero que sea mucho de su ayuda. Vamos a comenzar con una pequeña entrevista. La primera pregunta sería ¿cómo podríamos detectar el TDAH? Bueno, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que en los últimos años ha tomado mucha fuerza, ya que su diagnóstico suele ser más común y también suele ser confundido. Lo principal para empezar una etapa de diagnóstico es la edad del niño. Para diagnosticar déficit de atención, un niño debe tener mínimo 8 años y se trabaja con interconsulta. Puede darse la primera acercamiento al psicólogo clínico o el educativo en caso de la escuela y derivamos al neuropsicólogo o al neuropediatra. Es importante aplicar una evaluación neuropsicológica para determinar los niveles de atención, qué tanta inquietud motora presente en la escuela, en casa y también un programa de que le pueda ayudar a que, más que nada, si tiene dificultades en atención o una hiperactividad, pueda controlarse y pueda, más que nada, ser muy funcional de acuerdo al entorno en que él se adapta. Empezamos primero con la valoración, que tiene que ver en la aplicación de pruebas neuropsicológicas y también evaluaciones de tomografías para ver si hay tal vez alguna inmadurez del lóbulo prefrontal o es un daño tal vez a nivel funcional. ¿Qué papel desempeña el psicólogo en el diagnóstico y en el tratamiento del TDAH? Dentro de la psicología tenemos varias áreas, que puede ser la psicología clínica, la psicología educativa y la organizacional. Las que más están ligadas al TDAH son la parte educativa, la parte clínica y de por sí la neuropsicología. Son la fase principal porque son quienes arman todo el caso. Los papás llegan con inquietudes o las maestras de que tal vez el niño no se sienta, no comprende lo que está aprendiendo, tiene bastante dificultad al momento de sentarse, mueve las manos, los pies, su visión no se enfoca, que va ligado a dificultades de aprendizaje. Con todos estos síntomas que vienen los padres o los maestros, el psicólogo clínico arma la fase de diagnóstico para determinar si es una dificultad de déficit de atención o es una dificultad en la estructura a través de rutina de clase o escuela. Después de tener un diagnóstico adecuado, lo ideal es empezar un tratamiento, que es decir, un programa de psicorehabilitación y con asesoramiento a la familia y a la escuela. Cuando nosotros nos enfocamos a trabajar el TDAH, es importante que en los 3 ambientes que se va a desarrollar ahora el niño, es decir, casa, escuela y en consulta, manejemos las mismas reglas y las mismas pautas. Por ejemplo, a la hora de hacer deberes, a la hora de comer, que en los 3 ambientes se manejen de la misma forma para así ver resultados eficaces. El psicólogo debe proponer actividades innovadoras que ayuden a que los periodos de atención se aumenten, a que él tenga mayor control de su inquietud, a que los niveles de comprensión en el aprendizaje vayan también mejorando, porque obviamente si un niño no presta atención a la explicación completa del profesor, se queda con muchos vacíos académicos. Entonces sí es importante primero ampliar los periodos para que de así las otras funciones se vayan dando por sí solas. La atención es la base para el aprendizaje, entonces sí es la primera área en que vamos a trabajar. ¿Y qué debería realizar un profesor para integrar a un alumno con TDAH en clase? Ya, lo primero, sí hay diferentes grados que puede estar presente el TDAH y mediante la reforma educativa tenemos las adaptaciones curriculares que van de 3 grados, desde la que vamos a adaptaciones en cuanto a la metodología hasta la última adaptación que es ya en cuestiones de contenidos.
Dependiendo del grado de la dificultad que el niño presenta, lo esencial que necesitamos es que él esté en una sala de clases donde sea tratado como todos los niños, que no es que ahí por tener una dificultad va a tener un trato preferencial, sino todo lo contrario, de que sí va a tener quizás más la ayuda del profesor o de los maestros de afuera, pero el trato siempre debe ser el mismo. Por ejemplo, a la hora de evaluar, a la hora de que está trabajando en clase, es importante utilizar una técnica que es muy famosa, que es el ADC. Me acerco al niño, dosifico la instrucción y después reviso. Pues, por ejemplo, está en una evaluación. Por lo general a los niños ya cuando están en un cuarto o quinto año les entregan las hojas y que ellos resuelven. Pero cuando tenemos un niño con una dificultad en enfocarse, es importante que el docente se acerque. Entonces va a ver, mi amor, vamos a hacer la primera pregunta, ¿qué tienes que hacer? No le estoy dando la respuesta, ni tampoco le estoy diciendo esto tienes que resolver de tal manera. Únicamente hago que una instrucción grande segmento en pequeñas para que él pueda cumplir. Le doy el espacio para que él haga y mientras tanto controlo a los demás niños. Regreso y le digo, a ver, vamos a hacer la siguiente pregunta. Entonces, esto sí ayuda muchísimo a la hora de trabajar también, porque cuando los niños, por su naturaleza, son inquietos, les gusta moverse y ahora mucho más. Entonces, es importante fraccionar las instrucciones para que ellos vayan teniendo pequeños logros y así al fin del examen va a tener la mayor parte resuelto, a comparación de que yo le pueda dejar solo. De igual manera, por ejemplo, ya cuando son casos mucho más marcados, ya se hacen adaptaciones en las evaluaciones, en la forma de evaluar, que quizás no puede estar acompañado de una dificultad a nivel grafoplástica, que le cuesta trabajo escribir o que se demora mucho, que debemos, por ejemplo, ya ser más simplificados, utilizar preguntas concretas de una sola palabra, opción múltiple. Entonces, todo depende del grado de dificultad que hay. Ya, en cuanto a los niños y adolescentes, se va a tener que hacerles una atención especial. En relación a esto, ¿cuál es el papel fundamental del psicólogo educativo? Ya, el psicólogo educativo en este caso es el que va a trabajar directamente con el docente en vigilar y ser una asesoría para el profesor para que le pueda ayudar a establecer los planes de adaptaciones curriculares y también ver que se estén cumpliendo. Porque muchas veces queda solo en el papel o solo en el aire. Entonces el rol del psicólogo educativo es esto: vigilar que se cumplan los procesos necesarios, ver los avances, ver cómo podemos ayudarle al estudiante a que salga adelante. Si bien es cierto, el déficit de atención sí puede ir disminuyendo conforme ellos van madurando, van creciendo, pero hay ciertos síntomas que sí se pueden seguir manteniendo y que necesitamos mantener controlados. ¿Debe necesariamente un niño con TDAH acudir a una escuela especial? Ahora ya no tenemos escuelas especiales, únicamente cuando tienen dificultades de audición o visión, si les llamáramos así, pero no es la dificultad de un niño con déficit de atención. Él debe asistir a una escuela regular. Sí se suele recomendar a los papás más que nada que sea una escuela donde no sea un número amplio de niños por cuestiones de control y para que haya un mejor seguimiento y monitoreo, pero no es una condición fija. Él puede asistir a cualquier escuela. ¿Qué cualidades tiene un niño con TDAH? Bueno, tenemos dos tipos de TDAH, el uno que es el de tipo solo de desatención y el otro que tiene con hiperactividad y el mixto que tiene desatención e hiperactividad. Cuando hablamos de un TDA únicamente de déficit de atención, ¿qué solemos nosotros notar? Que se olvidan los cuadernos, que no copian completo, que si la profesora dijo una consigna a nivel oral no escuchó o no trajo. Los niños que suelen perderse mucho, que pierden las chompas, entonces que son despistados, que son incluso hasta torpes a nivel físicamente, porque como van caminando no se fijan en los obstáculos. Entonces, estas características del tipo es el desatento. El tipo hiperactivo es el que ya muestra inquietud, es decir, que le cuesta controlar sus movimientos de cuerpo, de manos, de pies, y ya suele ser involuntario. Y el mixto es el que presentamos los dos síntomas a la vez.
También hay dificultad a nivel, cuando hablamos de un déficit de atención bien diagnosticado, hay un daño a nivel funcional o anatómico del sistema nervioso. Entonces eso sí hay que tomar en cuenta muchísimo, porque sí confunden, ahora es muy común decir, no tiene, porque quizás es descuidado en su aspecto físico, ya tiene déficit de atención, o porque no tiene un buen rendimiento, ya tiene déficit de atención. Sí se suele confundir. Un déficit de atención bien diagnosticado sí presenta daño a nivel funcional o anatómico. Y más que nada se nota cuando la inquietud ya no puede ser controlada. Los niños están en un proceso de aprendizaje y tienen que aprender a controlar, y uno podemos decir, por ejemplo, que no tenga tanto movimiento de piernas o de manos, podemos enseñar. Pero a pesar de que enseñemos que él intenta autorregularse y no lo logra, podemos ya hablar de un déficit de atención. ¿Y cómo se manifiesta la hiperactividad en estos niños? Bueno, a nivel de en la parte del colegio o de la escuela se ve, por ejemplo, que todo el tiempo necesitan buscar un estímulo, tener algo en la mano, les cuesta mucho tiempo estar sentados, se mueven en la silla como que están bailando, o por ejemplo están con el lápiz y están todo el tiempo agitando, o por ejemplo cuando realizan una actividad física, quizás un niño regularmente con una vuelta a la cancha se puede ya agotar. Un niño con hiperactividad necesita mucho más esfuerzo físico para lograr una descarga. ¿Existen grados de afectación del TDAH? Podemos hablar de que sí hay grados de afectación de acuerdo a la edad que tiene, a la edad que fue diagnosticado, y también a la profundidad. Hay niños que presentan muchos niveles más de desatención y podemos hablar en 3 niveles, de leve, medio y moderado. Entonces, cuando ya son más profundos, incluso se puede acompañar con la medicación. Pero si vemos que son casos controlables, que a más de la terapia se pueden regular, entonces no es necesario. ¿La medicación es buena para los niños con TDAH? Depende mucho de la opinión clínica y de la orientación que tú tengas. En cuanto a mi experiencia y más que nada a los casos que hemos manejado, yo no recomiendo medicación hasta que los niños tienen 10 años. Porque en mucho menos a los 4 o 5 años que tengan una medicación para la hiperactividad, que es lo que más se receta, yo no recomiendo, porque recordemos que durante los 5 primeros años se están madurando las funciones motoras gruesas, que tienen que ver con coordinación, equilibrio, por ejemplo, que puedan caminar bien, que tengan estabilidad. Entonces, la medicación, los efectos secundarios que ya ha sido comprobado es de esto, que sí hay alteración en esta área motora gruesa. Y cuando vemos que se afecta a la área motora gruesa, esta deriva a muchas dificultades más profundas en todas las áreas. Hasta los 10 años yo no considero, es mi experiencia, mi opinión clínica, que no considero que se les debe medicar. Porque hay que esperar que el cerebro madure de una forma más detenida, y a partir de los 10 años ya podemos acompañar con medicación. Uno, porque ya tienen conciencia de que es una medicación. Otro también es porque hasta los 10 años ya intentaron también un programa de psicorehabilitación, y sin embargo hay ciertas cosas que no pueden controlar, que ahí sí interveniría la medicación, y porque los efectos van a ser menos notorios. ¿Existe algún tratamiento para el TDAH? El tratamiento ideal que se debe manejar es el programa de psicorehabilitación y asesoramiento a padres. El programa de psicorehabilitación depende de la orientación. Se recomienda que sean 3 sesiones por semana de unos 45 minutos a 1 hora, en donde se trabajan varias áreas del desarrollo. Empezamos desde las básicas: motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, comprensión, atención, memoria, sensopercepciones, análisis, percepción. Entonces, trabajando todas las funciones psicológicas, logramos un tratamiento integral en el desarrollo. A más de la atención, que es la dificultad más notoria en cuanto al déficit de atención.
Además que el asesoramiento a padres ayuda para que ellos tengan un niño, se puede prevenir ahora mucho el déficit de atención mal diagnosticado cuando tenemos estructura en casa, cuando hay reglas, cuando tienen ellos definidos una rutina, cuando haya figuras de autoridad, cuando tengan consecuencias lógicas. Entonces es una forma positiva de controlar el ambiente familiar y que los papis tienen que aprender. ¿Podría explicarnos qué influye en la evolución del tratamiento? Influye mucho en los factores ambientales, es decir, cómo los papás asumen también la forma cuando uno le diagnostican. No es importante de que echarle la culpa, tiene déficit de atención y me quedo con eso y por eso es así y así va a ser toda la vida. Si tenemos figuras parentales con esta percepción, no va a ser un factor que no nos va a ayudar a avanzar, porque mientras yo no tengo fe en el alumno o fe en mi hijo, él se va a estancar. Otro factor que no influye en que pueda el tratamiento relacionarse de buena manera es que en la escuela no tengamos acompañamiento o apoyo. Entonces sí influye muchísimo que todos hablemos el mismo idioma, que tengamos las mismas reglas, las mismas pautas, va a ayudar a que ellos tengan una mejor calidad de vida. ¿El déficit de atención desaparece cuando el niño llega a la edad adulta? Desaparecer por completo, no. Sí hay ciertos patrones de conducta, pues somos seres de hábitos que sí se mantienen. Entonces los patrones de conducta sí se convierten en hábitos y sí se manifiesta el déficit de atención en la vida adulta, que por lo general es menos notorio que porque ya no estamos escolarizados, pero sí se da. ¿Cómo es el déficit de atención en adultos? Es como que no sé dónde dejé las llaves del carro, o dónde dejé parqueado, o no encuentro esto, o tengo desorganizado el ambiente en donde estoy. De esas formas se manifiesta en el adulto, pero ya por cuestiones de edad, de aprendizaje, de desarrollo, es mucho menos notorio. ¿Podría, por favor, decirnos el caso más grave de déficit de atención que ha tenido usted? Bueno, les comento, se presenta combinado. No siempre se presenta el déficit de atención solo. Pero tenía un niño que tenía 7 años, ahorita tiene 7 años, yo empecé a trabajar con él desde que tenía 4, él cursaba inicial 2. Tenía también un retraso en el desarrollo, entonces él empezó con su tratamiento. Primero no tenía un diagnóstico eficaz. Él a los 3 años ya era diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad, porque tenía mucha inquietud, no se centraba en una actividad, no tenía un buen lenguaje. Entonces muchas cosas dieron a que, como les digo, es importante el diagnóstico, porque desde un mal diagnóstico empieza también un mal tratamiento. Una vez que empezamos a trabajar con él, hicimos la valoración, nos dimos cuenta que el desarrollo de él era en base a un retraso global, más no un déficit de atención porque la edad no le da. Sin embargo, con el pasar de los años en la etapa preescolar, sí te da ciertos signos que puede presentar un niño con déficit de atención y que es importante intervenir. Intervenimos, por ejemplo, en los hábitos que él tenía, en la forma de trabajo, en los periodos de atención, tiempo de exposición a pantalla, rutinas, la forma de comer. Entonces sí ayudó muchísimo a que él tenga un esquema mucho más funcional en la forma de él desarrollarse, y actualmente él ya puede asistir a la escuela sin acompañamiento. Entonces sí es importante, también le da medicación. Al tener una medicación a una edad muy temprana, él corría como un bebé, tambaleándose, o por ejemplo, él al caminar en línea recta o sobre una barra, él no podía porque se caía. Y eso sí afectó muchísimo a las funciones motoras gruesas y de por sí a la motricidad fina, que le costaba el momento de escribir, el momento de colorear. Entonces, sí es importante ver a qué edad tiene el niño que viene a ustedes a consulta, cómo es en casa, cómo son las reglas, cómo es la estructura en casa. Un ambiente en casa que no tiene una buena estructura, que vemos que pasa mucho tiempo en televisión, mamá no dice nada, papá pasa trabajando, sí puede ser propenso a que tenga síntomas similares al TDAH, pero no por eso es un TDAH. Entonces sí es importante hacer un análisis global de los ambientes en que el niño se desarrolla para determinar un diagnóstico. ¿Podría decirnos si el TDAH es hereditario tal vez? Sí hay factores que pueden ser hereditarios, todavía estamos en estudio,
pero no es un factor determinante. Si bien es cierto, nosotros heredamos ciertas cosas, pero el ambiente permite que esto se active o no. Entonces, si hay un componente, por lo general viene de la herencia paterna que se puede desencadenar. ¿Qué es lo que más le preocupa de los niños con TDAH en relación con sus padres? ¿Cuál es el rol que ellos tienen que desempeñar ahí? Sí es uno cuando tiene un hijo, nosotros pensamos que los hijos son algo perfecto y que nada les va a pasar y que ellos hacen todas las cosas bien. Cuando nos damos cuenta de que tal vez algo no va bien con mi niño, sí viene mucho la culpa. Y cuando yo me estanco en la culpa de que, ay, ¿por qué me pasaría esto? O yo no hice las cosas bien y por eso él tiene esto, no permite que un padre acepte a su hijo tal cual. Y eso sí afecta también en la relación, en el vínculo que tengo yo como papá. Entonces sí es importante, cuando los padres se culpabilicen, asignar la responsabilidad. De que si bien es cierto, tal vez tiene dificultades, yo tengo la responsabilidad de adulto regular lo que le pasa a mi niño. Porque los padres son los responsables de la crianza, de la educación, de que ellos se generen en un ambiente equilibrado, de las herramientas, de cómo solucionan los conflictos. Son los adultos los que controlan, no los niños. Listo. ¿Quién es el responsable de hacer un diagnóstico sobre el TDAH? De preferencia un neuropsicólogo o un psicólogo clínico. Listo. Bueno, le agradecemos muchísimo por su tiempo y muchas gracias por responder estas pequeñas preguntas de parte de nosotros. No, gracias a ustedes, chicas, para que nos En serio, por ayudarnos. no tienen de qué.